Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es martes 28 de enero, 28 del mes de Tevet. Llevamos 480 días de guerra y todavía hay 90 rehenes en la Franja de Gaza. Y seguimos en esta semana en la que nos debatimos entre la alegría y la emoción por el regreso de las rehenes que sí volvieron y la expectativa, la tensión, los nervios y miedo, ¿por qué no admitirlo, por qué no decirlo?, por los que tienen que regresar y por la situación de cada uno de ellos, muchísima preocupación, especialmente por la familia Vivas, y es algo que también los seguidores de este canal han expresado, han manifestado desde el corazón la preocupación por Shiri y Arden y sus hijos Kfir y Ariel, que no solamente siguen en manos de Hamás. No se sabe en qué situación se encuentran Ariel y Kfir, esos dos niños pequeños, esos pelirrojos que se metieron en el corazón de tantas miles de personas alrededor del mundo. En medio de todo esto, vamos a ver qué dicen los diarios de hoy y otros medios en Israel que destacan principalmente la liberación prevista para esta semana de Arbel Yehud y Agam Berger. Comencemos por el diario Yediot Aharonot y su primera plana. El titular dice: antes de la liberación, prueba de vida de Arbel. La Yihad Islámica publicó anoche un video de Arbel Yehud, que debe volver a casa este jueves, junto con la soldado Agam Berger y otro rehén. Para el sábado está prevista la liberación de 3 secuestrados más. Hamás comunicó que 8 de los 33 secuestrados que están en la lista de la primera etapa no están con vida. Después de que se resolviera la crisis que comentamos ampliamente ayer, Israel permitió el regreso de decenas de miles de gazatíes al norte de la franja. El diario Maariv también hace hincapié hoy en cómo se resolvió la crisis de este fin de semana, después de que Hamás no cumplió su parte del acuerdo e Israel suspendió el regreso de los gazatíes al norte, y titula Netzarim Tmurat Hatufim, un juego de palabras o una rima, si se quiere, que significa rehenes a cambio de Netzarim, que es ese corredor en la Franja de Gaza por donde ya ahora sí están pasando miles y miles de palestinos rumbo a sus casas o lo que queda de sus casas en el norte. A lo que decía Yediot, Maariv agrega que se logró este acuerdo con el cual se resolvió la crisis en virtud de la presión de Estados Unidos a todas las partes, y en esta página Maariv también nos cuenta que la Yihad Islámica, que tiene retenida a Arbel Yehud, difundió en las últimas horas un video, una prueba de vida de la joven, un video en el que se la ve, se la escucha, se entiende que es actual, pero que su familia no permitió dar a conocer, no dio la autorización, está en las redes sociales, nosotros no lo vamos a compartir precisamente por este pedido de la familia. Un organismo oficial, la Dirección de Secuestrados, Liberados y Desaparecidos, comunicó a las familias de los secuestrados estas novedades y cómo se resolvió la crisis que amenazaba con terminar el acuerdo de cese de fuego y las siguientes rondas de liberación, como se suele decir, de rehenes, y también los pusieron al tanto de la lista que entregó Hamás sobre la situación de los rehenes que van a ser liberados en la primera etapa. Así lo explicaba el portavoz del gobierno, David Minzer. I can confirm that Israel has received from Hamas, from the Hamas terrorist organization, a list. Puedo confirmar que Israel ha recibido de la organización terrorista Hamás una lista que incluye el estatus de los 33 rehenes que deben ser liberados en la primera etapa. La lista de Hamás coincide con la información de inteligencia de Israel, por lo tanto puedo decirles que 25 de nuestros rehenes están vivos y 8 han sido asesinados
por Hamás. El gobierno también indicó que todas las familias de los rehenes, incluidos en la primera etapa, recibieron el informe de la situación en la que se encuentran. De todas maneras, las autoridades hicieron hincapié en que no se puede establecer que alguno de los rehenes esté muerto hasta que Israel reciba una prueba concluyente. Hamás ya anunció en varios casos la muerte de rehenes que después algunos volvieron, incluso una este fin de semana, Daniela Gilboa, o que mostró en algún video después de haber dicho que el rehén estaba muerto. Ayer la familia Vivas, justamente de la que hablábamos hace unos minutos, se refirió a este punto. Ofri Vivas Levi, hermana de Yarden y tía de Kfir y Ariel, hizo declaraciones a Kan, la radio pública de Israel, en las que dijo que esta lista no supone ningún cambio para la familia. Sabemos, abro comillas, sabemos, allí los vemos en otros tiempos, sabemos desde hace 1 año y 2 meses que se teme por la vida de Shiri y los niños. Seguimos esperándolos y exigimos que los 4 regresen con nosotros. Los esperamos en medio de un mar de rumores. Sabemos que puede ser que ya no estén con vida, pero nos aferramos a la esperanza. Exijo que regresen en la primera etapa, dijo la hermana de Yarden. A quienes preguntan cómo pueden ayudarnos, les pido que respiren hondo junto con nosotros y que no difundan rumores. Dejen que las familias reciban las noticias y que las comprendan, las asimilen por los canales que corresponde y no por medio de las redes sociales. En declaraciones a Galei Tzahal, la radio del Ejército de Israel, Ofri Vivas Levi dijo: seguimos exigiendo que los 4 regresen. Ellos deben estar aquí en casa, ya sea si están con vida como si no. Y el diario Yediot Aharonot de hoy trae esta nota con el título: Ellas no dejan de hablar y de compartir, de contar lo que vivieron en cautiverio. Se refiere a las 4 rehenes que fueron liberadas el sábado: Naamá Levi, Daniela Gilboa, Liri Elbag y Karina Arayev. Las 4, se entiende ahora, se conoce ahora, sabían mucho sobre lo que había pasado el 7 de octubre, la magnitud de la masacre y del ataque de Hamás, porque pasaron unas cuantas horas hasta que ellas fueron sacadas de Israel desde la base de Nahal Oz, donde entraron los terroristas, y entonces eran conscientes de cuál era la envergadura del ataque. Ellas eran asesinadas y eso les produjo, por supuesto, un profundo impacto. Durante el cautiverio vieron televisión y escucharon radio. Algunas incluso vieron y escucharon informes sobre ellas mismas y las fotos que las familias decidieron publicar. También conocían la lucha que se estaba llevando a cabo, especialmente las familias, pero también la ciudadanía israelí y mucho más allá de Israel, esa lucha para liberarlas, y según dijeron, eso les dio fuerzas. Desde que regresaron, algunas ya se pusieron en contacto con secuestradas que fueron liberadas en el acuerdo anterior y con quienes habían compartido tiempo en cautiverio. Según el diario Yediot Aharonot, en el entorno de Daniela, Karina, Naamá y Liri, dicen que las chicas no dejan de hablar y de contar lo que vivieron durante estos 15 meses, sin orden cronológico, más bien como una forma de desahogarse, mucho más que como un testimonio ordenado. Abro comillas de esta fuente, lo que dice: ellas pasan mucho tiempo juntas desde que volvieron, tienen códigos propios e incluso bromas internas de ellas y mucho humor negro. De pronto se les escapa alguna palabra en árabe en medio de una oración. Allí vemos los momentos de la liberación, y la agencia Reuters difundió en las últimas horas declaraciones del subdirector del Cuerpo Médico del Ejército israelí, coronel Dr. Avivanov, que dio una conferencia de prensa en línea para medios extranjeros y contó que
algunas de las rehenes liberadas de Gaza hasta ahora durante el cese de fuego estuvieron retenidas en túneles de Hamás durante 8 meses seguidos y con poco o ningún contacto humano. Algunas de ellas nos dijeron, relató este médico, que habían estado en los últimos meses en túneles bajo tierra, pero algunas estuvieron allí todo el tiempo. Parte de las rehenes estuvieron completamente solas todo el tiempo. Las que dijeron que estuvieron juntas, no aisladas, se encuentran en mejor estado de salud. Las rehenes dijeron que el trato hacia ellas mejoró en los días previos a la liberación, contó el doctor Banov, cuando se les permitió ducharse, cambiarse de ropa y recibieron mejor comida. Parecían estar en buenas condiciones, sonriendo, en buen estado de salud cuando las vimos salir del cautiverio. Banov no respondió si alguna de las 7 rehenes liberadas desde que comenzó el cese de fuego presentaba signos de tortura o abuso y explicó el motivo. Obviamente, respeto a la privacidad. En cuanto al estado físico, algunas mostraban signos de inanición leve, según dijo, y no recibieron tratamiento médico adecuado a las heridas que tenían en el cuerpo desde el 7 de octubre de 2023. Recordemos, por ejemplo, la mano de Emily Damari, que perdió 2 dedos. Las 3 civiles que fueron liberadas en el primer día de cese de fuego, Romy Gonen, Emily Damari y Doron Steinbacher fueron dadas de alta del hospital a principios de esta semana, pero las 4 soldadas, Naamá, Karina, Liri y Daniela, las 4 soldados, liberadas el sábado, todavía están ingresadas en el Hospital Beilinson en Petah Tikva recibiendo tratamiento. Eti Schwartz, tía de Daniela Gilboa, habló con la televisión pública Kan y dijo que Daniela les contó que pasaban hambre, que comían 1 o 2 panes pita por día, a veces solo una, y solo comían pan hasta que se les hinchaba el estómago. Y a veces las obligaban a cocinar, pero no les permitían comer. Daniela volvió a casa con una bala en una pierna, se la ve en las imágenes del secuestro del 7 de octubre, saltando sobre un pie cuando la llevan a los vehículos de Hamás, y ahora está en el Hospital Beilinson con las demás rehenes liberadas, recibiendo tratamiento también para esto. Seguimos adelante. Allí vemos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, porque Trump volvió a la carga con su deseo de que Egipto y Jordania reciban a los habitantes o a habitantes de la Franja de Gaza y dijo que los palestinos estarían mejor en algún lugar que no esté asociado con la violencia. Me gustaría que vivieran en una zona sin perturbaciones, revoluciones y violencia, dijo Trump a bordo del Air Force One, donde iba acompañado por periodistas. Cuando se mira a la Franja de Gaza, ha sido un infierno durante tantos años. Se podría lograr que la gente viviera en zonas que sean mucho más seguras y tal vez mucho mejores y mucho más cómodas, dijo Trump. Y cuando se le preguntó si esa postura significa que ya no cree en una solución de 2 estados para 2 pueblos, Trump evitó responder directamente y dijo que va a discutir el tema con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu cuando venga a Washington a reunirse con él en un futuro no muy lejano, en sus palabras. También dijo que se fijará una fecha para esa reunión muy pronto. Fuentes cercanas al primer ministro Netanyahu dijeron hoy a varios medios locales que la oficina de Netanyahu está planeando que el primer ministro viaje el domingo a Washington, donde se reuniría con Trump a principios de semana y regresaría a Israel el miércoles. El viaje no se ha confirmado a esta hora y dependerá de la salud de Netanyahu, que todavía se recupera de una intervención quirúrgica, dijeron las fuentes. Volviendo a las declaraciones de Trump, cuando se le preguntó
¿Cómo recibió la propuesta el presidente egipcio al-Sisi? Trump dio algunas vueltas, pero en algún momento dijo: nosotros los ayudamos mucho y estoy seguro de que él nos ayudará. Es un amigo mío, está en un barrio difícil, un vecindario difícil, pero creo que él lo hará y creo que el rey de Jordania también. Presión se llama eso, o por lo menos así se interpretó aquí. Tanto Egipto como Jordania se han negado firmemente a esta idea de Trump, han estado en contra de la idea de Trump en forma categórica, lo veíamos ayer en declaraciones, diciendo que se debería permitir que los palestinos permanezcan en Gaza y que no quieren aceptar refugiados palestinos. Y el Departamento de Estado norteamericano informó que el secretario de Estado, Marco Rubio, se comunicó anoche con el rey de Jordania, Abdalá II, y el comunicado es muy ambiguo. Dicen que conversaron sobre el cese de fuego y la marcha de las negociaciones, pero es evidente, y así lo interpretan también los analistas en Israel y en la región, que la cuestión de los refugiados palestinos fue central en esta conversación y eso se traduce en más presión. En tanto, el enviado especial de Trump a Medio Oriente, Steve Witkoff, tiene previsto llegar mañana a Israel. Hoy está en Arabia Saudita, desde allí llegará a Israel. Fuentes israelíes citadas por Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, que dialogaron con Witkoff, dijeron que, abro comillas, no hay ninguna duda de que el gobierno de Trump tiene interés en que se cumpla la segunda etapa del acuerdo de liberación de rehenes y cese de fuego y que ya están trabajando en ese sentido. Uno de los líderes de Hamas, Sami Abu Zuhri, declaró al canal Al Jazeera que los países mediadores ya comenzaron a trabajar en los contactos para la segunda etapa del acuerdo, y esto es muy importante porque implica la liberación de los rehenes que no están incluidos en la lista de la primera etapa. Y del sur nos vamos al norte, a la situación en el Líbano y la prórroga del cese de fuego, y el secretario general de Hezbollah, Naim Qassem, que anoche dijo lo siguiente: لا نقبل بأي مبرر لتمديد لحظة واحدة ويوم واحد. No aceptamos ninguna justificación para extender el periodo dado para la retirada de las tropas israelíes, ni siquiera un momento o un día. No aceptamos ninguna extensión. Hemos recibido información de que los estadounidenses están contactando a funcionarios libaneses sugiriendo que el acuerdo se extienda hasta el 28 de febrero. O sea, Hezbollah, y así lo dijo también Naim Qassem, no reconoce que el cese de fuego siga vigente y actuará en consecuencia. Recordemos que se extendió hasta el 18 de febrero y estos rumores de que están pidiendo extenderlo todavía más, bien podrían ser una provocación más de Hezbollah. El primer día las autoridades libanesas informaron que hubo 24 muertos y más de 130 heridos en disturbios violentos en el sur del Líbano, y ayer 2 muertos más. Disturbios protagonizados por libaneses que intentan volver a sus casas en las aldeas donde todavía están desplegadas las tropas israelíes y donde saben que todavía no pueden regresar porque el cese de fuego se ha extendido. La gente regresa portando banderas y símbolos de Hezbollah, así como pancartas con la imagen del ex líder del grupo terrorista, Hassan Nasrallah, y otros líderes libaneses e iraníes. Y no solamente el ejército israelí o Israel dice que estas manifestaciones, estos intentos de regresar al sur del Líbano son una provocación de Hezbollah. También dentro del Líbano hay quien opina esto y algunos se animan a expresarlo. Samir Yahya, líder del Partido de las Fuerzas Libanesas, que es un partido cristiano opuesto a Hezbollah,
acusó al grupo terrorista y al gobierno libanés de arriesgar las vidas de los residentes del sur del país, de los desplazados, y dijo, abro comillas, el gobierno actual demuestra que no existe y el eje de la resistencia demuestra que no valora la vida de las personas. Y cuando dice el eje de resistencia, significa que se está refiriendo no solamente a Hezbollah, sino principalmente a Irán. En una entrevista publicada por el periódico libanés Nida al-Watan, Yahya dijo que Irán y Hezbollah no dudan en inventar nuevos acontecimientos a diario que utilizan para encubrir las tragedias y las pérdidas que ellos mismos ocasionaron. Proteger las vidas de las personas, decía este político libanés, es responsabilidad del gobierno del Líbano, no de Israel, y pidió al ejército organizar la entrada de los ciudadanos a aldeas seguras y evitar que lleguen a zonas donde se encuentra el ejército israelí. Por último, nos vamos a otro frente de combate, la margen occidental. Allí el ejército israelí continúa con el amplio operativo antiterrorista que venían realizando, pero en las últimas horas lo ampliaron también a Tulkarem. Lo que estamos viendo son imágenes de estos operativos. Allí las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo un ataque con drones en Tulkarem en el que fueron eliminados 2 palestinos que Hamás identificó como miembros de su brazo armado, la brigada Izzeddin al-Qassam. En un comunicado publicado anoche por el ejército y el Shin Bet, dijeron que en el ataque fue eliminado Ihab Abu Atiwi, jefe de la organización terrorista Hamás en Tulkarem, junto con otro terrorista que lo acompañaba. El ejército dijo que Abu Atiwi estuvo involucrado en numerosos ataques con disparos, incluido uno dirigido contra un vehículo israelí en julio de 2024, en el que 3 civiles israelíes resultaron heridos. En Tzal destacaron como algo positivo que este operativo se está realizando con amplia cooperación y coordinación con las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, que mientras las tropas israelíes se centran en la operación en el corazón del campo de refugiados, ellos, los efectivos de la Autoridad Palestina, se ocupan de la periferia, arrestaron a terroristas que habían huido hacia la zona rural y también hicieron público en las últimas horas todos estos arrestos que ellos van filmando y después difunden. ¿Por qué? Porque la Autoridad Palestina, como ya hemos comentado, quiere demostrar que tiene la capacidad para estar al mando, para gobernar no solamente su propio territorio, sino también, y quizás en un futuro muy cercano, la Franja de Gaza. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, como cada día, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse y a unirse a nuestro grupo de amigos. Sean miembros del canal haciendo clic aquí debajo de este video. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.